Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Cindy James. Cindy James era una enfermera canadiense que desapareció después de haber recibido acoso durante años y 2 semanas después de desaparecer se la encontró sin vida. La causa de la muerte se dictaminó como un suicidio, pero mucha gente está segura de que fue un asesinato y a día de hoy sigue sin resolver. Antes de empezar con el caso voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. También si te gusta este tipo de contenido en el que cuento casos reales mientras me maquillo, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya empecemos con el caso de Cindy James. Cindy Elizabeth Hack nació el 12 de junio de 1944 en Canadá. Sus padres eran Matilda, que era ama de casa, y su padre se llamaba Otto Hack, que era profesor de inglés y ex coronel de la Fuerza Aérea Canadiense. Tenía 3 hermanos mayores y 2 hermanas menores. Durante su infancia, la familia se mudaba mucho de ciudad por el trabajo de su padre, y cuando era adolescente se mudaron a Ottawa y Cindy asistió a la escuela secundaria de allí. El padre de Cindy era muy estricto y de hecho ella en su diario personal de la infancia escribió que su infancia estuvo marcada por cómo fue su padre de estricto. Y cuando sus hijos se portaban mal, incluía castigos corporales. Además era un hombre que bebía frecuentemente y en un par de ocasiones golpeó a Cindy con una correa de cuero. Cindy se esforzaba mucho para impresionar a su padre y cuando él le prestaba algo de atención, ella le explicaba lo bien que le iba a la escuela, lo impresionados que estaban sus profesores con sus calificaciones, como que constantemente quería impresionarlo. Después de la secundaria, Cindy decidió estudiar para ser enfermera. Y cuando tenía 18 años, en 1962, se mudó sola a Vancouver y allí comenzó un curso de formación de enfermería. Mientras estudiaba, un médico del hospital donde ella estaba estudiando, de 39 años, llamado Roy Makepeace. Roy y Cindy empezaron a pasar bastante tiempo juntos y eventualmente empezaron una relación. Pero él, Royce, estaba casado y tenía 18 años más que Cindy. Así que Cindy y él mantuvieron su romance en secreto hasta 1966, cuando Roy se divorció de su mujer para casarse con Cindy. Cindy le escribió a sus padres una carta para explicarles que iba a casarse y sus padres se quedaron muy extrañados porque ni siquiera conocían a Roy ni tenían básicamente información de él, porque cada vez que le preguntaban a Cindy algo de él, ella evadía las preguntas y ni siquiera les dijo cómo se llamaba. Matilda y Otto, los padres de Cindy, le pidieron que durante las vacaciones los visitaran porque querían conocer a Roy, pero Cindy les dijo que estaban muy ocupados y que no podían ausentarse del trabajo, pero les prometió que cuando estuvieran casados los visitarían en algún momento. En ese entonces, Cindy empezó a trabajar en un centro que se dedicaba al cuidado de niños con problemas de conducta y pasó 12 años trabajando allí. Un día Cindy le dijo a Roy que había llegado una carta de sus padres y se la leyó. Una carta que supuestamente escribieron para él. En esta carta los padres de Cindy acusaban a Roy de aprovecharse de Cindy. Sin embargo, Roy se dio cuenta rápidamente que quien había escrito esa carta en realidad fue Cindy y no sus padres. Durante los siguientes años sucedieron más incidentes de este tipo. Y en julio de 1982, Roy y Cindy se separaron. Y Cindy se mudó sola a una casa en Vancouver. 3 meses después de que Cindy y Roy se separaran, el 7 de octubre de 1982, Cindy recibió una llamada telefónica extraña en la que del otro lado de la línea no decían nada. Y a partir de ahí empezó a recibir constantemente este tipo de llamadas. A veces susurraban cosas o simplemente no decían nada, pero otras veces la amenazaban. Una noche recibió una de estas llamadas y ella rápidamente cerró las cortinas de las ventanas de su casa e inmediatamente recibió otra llamada en la que le dijeron que no tenía sentido que se escondiera. Las llamadas no cesaban y Cindy al final fue a la policía y les explicó todo sobre estas llamadas. Y el 15 de octubre, Cindy informó a la policía que vio a alguien acechando desde fuera de su casa. A la mañana siguiente, cuando salió al porche de su casa, vio que la luz estaba rota
Y más tarde informó también que rompieron una ventana de su casa y entraron mientras ella estaba durmiendo, pero no se llevaron nada. El 19 de octubre informó a la policía que alguien había entrado en su casa y había cortado una almohada de su cama, y las semanas después fue informando de más cosas, ya que los incidentes continuaron, y no solo eso, sino que cada vez empeoraban. Durante los siguientes 3 meses, Cindy informó de que alguien merodeaba fuera de su casa por las noches, cortaban sus cables telefónicos y también comenzaron a dejarle notas amenazantes. Un policía de Vancouver llamado Pat McBride era quien estaba investigando los sucesos extraños y misteriosos que le estaban sucediendo a Cindy. Cuando a Cindy le sucedía algo así, como una llamada o le cortaban los cables telefónicos, acudía a Pat. Pat y Cindy por esto empezaron a pasar mucho tiempo juntos, se hicieron amigos y finalmente empezaron una relación. Esta relación duró casi un año, incluso Pat se mudó con Cindy durante 3 meses, de octubre a diciembre. No se mudó con ella solo porque empezaron una relación, sino también para estar presente cuando le sucedían estas cosas. Un día Pat vio al exmarido de Cindy, a Roy, sentado en un coche en un callejón de detrás de la casa de Cindy. Pat lo confrontó y vio que Roy tenía 2 armas. Le preguntó que por qué tenía 2 armas y estaba al lado de casa de Cindy, y Roy respondió que estaba patrullando el área porque estaba preocupado por la seguridad de Cindy. A mediados de noviembre de 1982, Pat estaba en casa de Cindy cuando comenzó a sonar el teléfono. Cogieron el teléfono y la llamada fue silenciosa, nadie dijo nada desde el otro lado de la línea, así que probablemente fue el presunto acosador. Durante ese tiempo que Pat vivió con Cindy, fue testigo de al menos 5 ocasiones en la que le cortaron los cables telefónicos a Cindy. En ese momento el principal sospechoso era Roy, el exmarido de Cindy. Cuando el acoso hacia Cindy empezó, a la primera persona que acudía era a Roy, y ella dijo que Roy le decía siempre que fuera inmediatamente a la policía y que parecía muy preocupado por ella. Sin embargo, en alguna ocasión Cindy le contó a amigos suyos que durante su relación con Roy él abusó de ella, pero dijo que no le veía capaz de hacerle daño. Roy negó haber abusado de Cindy, pero afirmó haberle dado 2 bofetadas. En noviembre de 1982, Cindy encontró una nota pegada en el parabrisas de su coche y la nota contenía una foto de un cadáver. Ya a finales de diciembre encontró otra nota, la cual decía Feliz Navidad, y también contenía una imagen que era de una mujer con la garganta cortada y el papel tenía salpicaduras con tinta roja como simulando sangre. Una compañera de trabajo de Cindy informó que Cindy a veces iba al trabajo con lesiones visibles, como por ejemplo una vez fue al trabajo con un ojo morado, y cuando le preguntó acerca de esto ella decía que se lo había hecho su marido Roy cuando estaban casados. Y no solo esta compañera dijo esto, sino que otros compañeros de trabajo de Cindy lo confirmaron. A partir del 27 de enero de 1983, el acoso empeoró. Esta compañera de trabajo de Cindy, llamada Agnes, pasó por casa de Cindy alrededor de las 9:30 de la noche, pero cuando picó nadie le abrió la puerta. Entonces escuchó un ruido fuera de la casa y se acercó para investigar y encontró a Cindy tirada en el garaje, con una media atada alrededor del cuello y con cortes en los brazos y piernas. Cindy luego dijo que salió a su garaje a coger una caja cuando alguien la atacó por detrás y todo lo que pudo ver fueron unos zapatos blancos. Cuando llegó la policía no encontraron evidencias de que hubo otra persona allí durante este incidente, o sea, de que hubiera sucedido un ataque, porque todo estaba en su sitio, todas las cajas estaban en su sitio y no parecía una escena donde hubo un ataque. Uno de los oficiales sospechó que Cindy quizás se había tratado de quitar la vida porque en el baño dentro de la casa encontró manchas de sangre. Cuando le preguntó a Cindy qué eran estas manchas de sangre, ella no dio una respuesta de dónde habían salido estas manchas de sangre. Entonces, si en teoría el ataque fue en el garaje, según la versión de Cindy, ¿por qué habría manchas de sangre en el baño? Al suceder esto de que este oficial sospechara de Cindy, la sometió a un examen del polígrafo y ella falló. Entonces el detective le dijo que fuera sincera y le contara lo que había pasado, y ella le contó lo siguiente. Dijo que ella estaba dentro de su casa cuando de repente un hombre llegó a la puerta trasera y ella pensó que era Pat y fue a abrir la puerta, y cuando la abrió un hombre la atacó. La sacó de casa, la llevó al garaje y otro hombre junto a este la atacaron, le ataron las medias en el cuello y le hicieron los cortes en los brazos y piernas. Dijo que
reconoció a uno de estos hombres que la atacó, que ya lo había visto antes, en septiembre. Según ella, este hombre apareció delante de su casa sosteniendo un fajo de billetes y le preguntó si quería mantener relaciones sexuales con él. Le preguntaron que por qué no informó de esto a la policía y ella dijo que este hombre la había amenazado con que si lo contaba a la policía le haría daño a sus hermanas. Después de este ataque en el garaje, Cindy siguió recibiendo notas con amenazas, llamadas, le cortaban los cables, etc. Y en febrero de 1983 se mudó a otra casa en Vancouver con la esperanza de que se acabara el acoso. Durante un tiempo todo se calmó y ella se tomó unas vacaciones en el trabajo, pero cuando volvió encontró una nota en el escritorio de su trabajo que decía «Bienvenida de nuevo». En octubre de ese año, Cindy encontró 3 gatos muertos colgando de un árbol del patio de su jardín. Y había una nota enganchada a uno de los gatos que decía «Tú eres la siguiente». También hubo otra ocasión en la que encontraron al perro de Cindy, que se llamaba Heidi, atado en el sótano de su casa. Después de esto, Cindy decidió contratar a un detective privado llamado Ozzy Caban, y como los cables telefónicos de Cindy eran cortados frecuentemente, Ozzy instaló en casa de Cindy un botón de emergencia en el cual ella debería presionar en caso de emergencia. También le dio una radio, como 2 walkie-talkies por los que se podrían comunicar en caso de que le cortaran la línea. Ozzy comenzó a sospechar de la versión de Cindy cuando se dio cuenta de que ella ocultaba información a la policía. Sin embargo, familiares de Cindy decían que ella ocultaba información porque recibía amenazas sobre que si contaba ciertas cosas le harían daño a su familia. Una noche de 1984, Ozzy, el detective privado, escuchó sonidos extraños provenientes de la radio que le dejó a Cindy y sonaba como si Cindy estuviera luchando con alguien. Él inmediatamente condujo hasta la casa de Cindy y la encontró tirada en el suelo y tenía una cuchilla afilada clavada en la mano y en medio una nota. La nota decía «Ahora debes morir». Cuando Cindy recuperó la conciencia, dijo que todo lo que podía recordar era que la golpearon en la cabeza y recordaba estar en el suelo y sentir que le clavaban algo en la mano, y luego perdió la conciencia. Los oficiales de policía no se estaban tomando ya a Cindy en serio, ni siquiera tomaron muestras de las huellas dactilares, porque en ese punto no le hacían ya demasiado caso, pensaban que Cindy mentía, porque nunca había señales de entrada forzada durante los ataques, y en el suelo, en esta ocasión, había sangre con un patrón circular, como si la hubieran intentado fregar. Y varios detectives dijeron que en todos sus años de carrera nunca habían visto que un atacante, antes de huir, intentara fregar la sangre del suelo. Pero el detective privado que contrató Cindy, Ozzy, en ese momento estaba convencido de que ella estaba diciendo la verdad y que alguien la estaba acosando y atacando. Una noche la madre de Cindy se quedó a dormir en su casa y a mitad de la noche afirmó que se despertó por los ladridos de Heidi, el perro de Cindy. Se levantó, salió de la habitación y dijo ver a Cindy corriendo por la sala de estar mirando si todas las ventanas y puertas estaban cerradas. Y entonces las dos escucharon sonar el timbre. No abrieron y luego se dieron cuenta de que una ventana estaba rota. En octubre de 1984, Cindy se sometió a una hipnoterapia y durante esta hipnosis dijo haber presenciado un doble asesinato, pero no dio más información. Más tarde la sometieron a otra hipnosis y dio más detalles sobre este supuesto doble asesinato que presenció. Afirmó bajo hipnosis que el 23 de julio de 1981 ella y Roy, su exmarido, estaban en un viaje en un barco y en un momento pararon en unas islas donde Roy ató el barco en el muelle y salió. Cindy se quedó en el barco y según ella en un momento escuchó un grito, empezó a escuchar a alguien gritar y bajó del barco para investigar. Encontró una cabaña de madera a la que llamó a la puerta pero nadie abrió y entonces cuando se asomó vio los cuerpos de un hombre de unos 30 años y una mujer de unos 20 años en el suelo de la cabaña y lo siguiente que vio fue a Roy parado delante de los cadáveres sosteniendo un cuchillo ensangrentado. Dijo luego ver cómo Roy cortaba los cuerpos de esas dos personas, los metía en bolsas, etc.
Todo esto lo dijo bajo hipnosis y después de estas afirmaciones que hizo bajo hipnosis, la policía investigó pero no encontraron ninguna evidencia sobre este asesinato que Cindy describió. Tampoco encontraron la cabaña de madera. Cindy en ese punto sufría de ansiedad extrema, no comía, no podía dormir y fue internada involuntariamente en un hospital psiquiátrico durante 5 días. En julio, Cindy llamó a Roy mientras la policía grababa la conversación y le dijo que bajo hipnosis recordó lo que hizo y que quería hablar con él al respecto, o sea, del doble asesinato que recordó bajo hipnosis. Roy le dijo que su abogado le aconsejó que no hablara de nada con ella, porque cada vez que le pasaba algo a Cindy, la policía lo interrogaba por ser el principal sospechoso, y esto estaba afectando gravemente su vida, su trabajo, y le dijo que no hablaría de nada con ella. Incluso le dijo que consideraría demandarla por daños en su imagen y le dijo que no tenía nada que ver con nada. Días más tarde, Cindy recibió un paquete en su casa que contenía un par de medias, como las que le habían atado en el cuello en el ataque del garaje, y una nota que decía algo como "la sangre fluye libremente". Después de recibir este paquete, recibió más con cosas extrañas durante los siguientes días. También empezaron a provocar incendios en su casa. El 1 de diciembre de 1985 se mudó de casa de nuevo. Esta vez se fue a Richmond, cambió el color de su coche y cambió su apellido a James. Sin embargo, el acoso continuó. El 5 de diciembre de 1985, Cindy fue encontrada medio inconsciente en una zanja a 6 kilómetros de su casa, con cortes, moretones y unas medias alrededor de su cuello. Cuando se recuperó, dijo que ella solo recordaba haber sido atada en una habitación. Agnes, la compañera de trabajo de Cindy, y su marido Tom, los cuales eran muy amigos de Cindy, eran un matrimonio de 60 años que la veían como una hija, comenzaron a pasar las noches en casa de Cindy para que no estuviera sola y pudiera descansar. Durante unos meses las cosas se calmaron. Pero en abril de 1986, Agnes y Tom estaban durmiendo en casa de Cindy cuando se despertaron por la madrugada porque algo se estaba quemando. Se levantaron y vieron que la sala de estar se estaba incendiando. Junto a Cindy salieron rápidamente a la calle a pedir ayuda y una vez fuera vieron a un hombre al otro lado de la acera. Ellos le gritaron que llamara a los bomberos, pero este hombre salió corriendo sin decir nada. Cuando la policía llegó, dijeron que probablemente el incendio fue provocado por Cindy porque se originó desde el interior de la casa. Agnes y Tom dijeron que eso no era posible porque Cindy nunca los pondría en peligro. Ocurrieron más incidentes en los que parecía que Cindy no podía ser la responsable porque Agnes y Tom estaban presentes. Por ejemplo, un día que estaban los tres juntos empezó a sonar la alarma de la casa y vieron algo en la ventana y Cindy en ningún momento salió de la habitación. Otra noche estaban los tres jugando a cartas cuando escucharon como alguien desenroscaba la luz del porche trasero. Unos días después de todos estos incidentes, reportaron que Cindy cayó en una profunda depresión, dejó de comer, no podía dormir y fue internada de nuevo involuntariamente en el psiquiátrico. La evaluaron y le diagnosticaron depresión y anorexia. Cuando le dieron el alta, ella fue teniendo visitas con el psiquiatra y parecía mejorar y tomaba bastante medicación. Y entonces durante un año se calmaron las cosas. Durante ese año Cindy no reportó ningún incidente. Pero llegó octubre de 1988 cuando Cindy apretó el botón de emergencia que Ozzy le había puesto en su casa. La policía fue a su casa y encontraron a Cindy inconsciente dentro de su coche, desnuda de cintura para abajo, con medias atadas en el cuello y cinta adhesiva en la boca. La trasladaron al hospital y ella estaba en coma en ese momento. Y cuando despertó dijo que todo lo había hecho su exmarido Roy y luego volvió a entrar en coma. Interrogaron a Roy, pero él pudo demostrar que ni siquiera estuvo en el país durante ese día. Cindy se recuperó de este ataque y el 25 de mayo de 1989 Tom y Agnes iban a ir a su casa porque habían quedado para jugar a un juego, pero cuando llegaron vieron que el coche de Cindy no estaba y nadie abría la puerta. Ese día Cindy había ido a la peluquería y a un centro comercial, por lo que Tom y Agnes fueron al centro comercial y allí se encontró el coche de Cindy en el estacionamiento de este centro comercial y dentro encontraron sangre en la puerta del conductor, pero ella no estaba dentro. Dentro había bolsas y tickets de compra
y el recibo de que había sacado dinero del banco. Cindy desapareció y 2 semanas después, el 8 de junio, encontraron su cuerpo en el patio de una casa abandonada. La encontraron con las manos y pies atados, con las manos atadas en la espalda y tenía medias alrededor del cuello. La autopsia determinó que murió por una dosis letal de morfina y otras sustancias, pero no se encontraron jeringas alrededor del cuerpo ni en el área donde se la encontró. La policía estuvo investigando y finalmente dictaminaron la muerte de Cindy como un suicidio, pero sus amigos y familiares no estaban nada de acuerdo. El padre de Cindy dijo que ni siquiera contemplaron la posibilidad de un homicidio, de investigar un homicidio, y que era muy difícil que Cindy se hubiera inyectado una dosis letal de morfina y otras sustancias y que luego hubiera podido atarse las manos en la espalda, etc. Entonces la policía tenía la hipótesis de que Cindy lo planificó todo y que nunca hubo un acosador. Pero había muchos testigos de personas que estaban con Cindy cuando ella recibía las llamadas, etc. Días antes de su desaparición, Cindy le había estado diciendo a personas cercanas a ella que sentía que algo muy grande estaba a punto de pasar. No especificó si era algo positivo o negativo, pero también 5 días antes de desaparecer le escribió una carta a su hermana menor, y en esta carta Cindy le decía que lo que había estado pasando, de todo este acoso que había estado recibiendo y los ataques, estaba a punto de llegar a su fin. También en esta carta le explicaba que acababan de instalar un sensor en su patio trasero para detectar cuando alguien entraba y ella poder llamar a la policía y poder atrapar al acosador. Cindy tenía muchos planes para los siguientes días de su desaparición. Tenía que ir al cumpleaños del hijo de una amiga suya, ya había comprado el regalo y había hecho muchos planes. También muchas personas describieron que Cindy estaba muy feliz el día de su desaparición, que estaba muy alegre, aunque los expertos dijeron que una persona cuando se está a punto de quitar la vida suele estar muy feliz los días antes porque le va a poner fin a lo que le está pasando. También unos días antes de la desaparición, Cindy le comentó a una amiga que sintió que alguien la estuvo siguiendo durante todo el fin de semana. Y un tiempo antes de su muerte, ella había contratado una póliza de seguros de vida a nombre de su hermano como beneficiario. En el coche de Cindy no encontraron huellas dactilares de nadie más, ni ningún signo de lucha. Tampoco encontraron ADN en las uñas de Cindy. Los padres de Cindy le dijeron a los medios estar seguros de que Cindy fue secuestrada por la misma persona que la había estado acosando y atormentando durante todos esos años. O sí, el detective privado que contrató Cindy pensaba que Cindy fue asesinada en otro lugar y luego arrojaron su cuerpo en el patio de la casa abandonada. O sí argumentó que la piel de Cindy estaba reseca y que no tenía sentido ya que donde fue encontrada era un área muy húmeda. Pero los forenses le dijeron que la piel estaba reseca porque es un proceso natural de la descomposición, que no tiene nada que ver que el ambiente sea húmedo. O sí también dijo que era poco probable que el cuerpo de Cindy hubiera estado allí en ese patio abandonado durante 2 semanas y que nadie hubiera visto el cuerpo, que nadie hubiera olido. Además, en esa casa abandonada iban frecuentemente adolescentes a hacer fiestas. También dijo que si el cuerpo hubiera estado 2 semanas en ese patio, habría algún tipo de signo de actividad animal. El 14 de junio de 1989, la familia y amigos de Cindy hicieron una conmemoración y la policía puso cámaras ocultas para grabar placas de coche y las caras de las personas que asistían. Y Roy, el exmarido de Cindy, no se presentó a la conmemoración, pero probablemente no se presentó por haber sido el sospechoso durante todos esos años y por miedo a estar allí y que le interrogaran. Un psiquiatra forense dijo a los medios que le gustaría creer que Cindy decía la verdad sobre haber sido acosada y atacada, pero que no estaba seguro porque él evaluó en 2 ocasiones a Cindy y determinó que tenía trastorno límite de la personalidad y la describió como una persona que estaba en el borde de entre la realidad y la psicosis. La familia de Cindy estaba muy indignada de que este psiquiatra dijera esto a los medios, dijeron que debería haber informado de esto a la policía, pero no a los medios. Y tanto ellos como todo el entorno de Cindy y Ozzy, el investigador privado, y también Pat, el primer investigador, estaban convencidos de que fue un asesinato y de que todo era real. La investigación forense de Cindy duró 40 días y hubieron 85 testigos, oficiales de policía, psiquiatras, amigos, familiares, compañeros de trabajo. Muchos psiquiatras que evaluaron a Cindy dijeron
que ella tenía miedo al abandono, que tenía miedo a los hombres por haber sido golpeada por su padre durante su infancia y luego por su exmarido Roy, y que en caso de que todo esto lo hubiera hecho ella y no hubiera ningún acosador, lo habría hecho para llamar la atención, para que no la dejaran sola. Otro doctor dijo que siempre tuvo miedo de que Cindy abusara de los medicamentos que le recetaba, porque ella tomaba muchísimos medicamentos. También consideraron la hipótesis de que Cindy creara todos esos escenarios en los que según ella había sido atacada y que en este último fue demasiado lejos y murió por accidente. Pero finalmente su muerte se dictaminó como un suicidio por sobredosis de morfina y un cóctel de otros medicamentos. Sin embargo, nunca se encontró una jeringa cerca del cuerpo. También era muy extraño el hecho de que tuvieran las manos atadas en la espalda por la cantidad de morfina que se le había suministrado en el cuerpo. Era muy difícil que luego ella pudiera darse las manos en la espalda, además de que el nudo estaba muy bien hecho. Algunos doctores respecto a esto dijeron que Cindy probablemente no se inyectó nada y que en realidad lo tomó vía oral. Sin embargo, ella tenía un pinchazo en el brazo, pero dijeron que como era enfermera, probablemente ella misma se habría sacado sangre en algún momento del día. Si se tomó los medicamentos y la morfina durante el transcurso del día, tardó horas en morir, pero si se lo tomó todo de golpe habría tardado aproximadamente 1 hora. La cantidad de morfina en el cuerpo de Cindy era muchísima y otra doctora dijo que en el hospital había protocolos de seguridad que habrían hecho imposible que Cindy pudiera robar tanta cantidad de morfina. Aunque otras personas dijeron que la seguridad del hospital en cuanto a estas sustancias no era tan efectiva. También se consideró la hipótesis de que alguien la ayudara a quitarse la vida, ya que era un poco difícil que ella hubiera hecho todo esto sola. Entonces, por parte de la policía, los doctores, psiquiatras, etc., los médicos forenses, el caso de Cindy James fue un suicidio, pero para el entorno de Cindy, sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, para el detective privado Ozzy, para Pat, fue víctima de un asesinato. Y eso es todo sobre el caso de Cindy James. Dejar en comentarios qué opináis, si creéis que fue un suicidio tal como se dictaminó o si creéis que podría haber sido un asesinato, ya que algunas cosas no encajan. Yo no sé qué opinar porque es un caso muy confuso. Por una parte creo que fue víctima de un asesinato y por otra parte creo que cabe la posibilidad de que se hubiera quitado la vida. Así que bueno, dejadme en comentarios qué opináis. No olvidéis seguirme en mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. Podéis comentarme casos que os gustaría ver en el canal. Gracias por ver mi vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Chao!